Buenas tardes, soy Jan Reyes y el día de hoy les voy a hablar de mi proyecto de análisis léxico y sintáctico. Primero empezaré por el léxico. Primero que nada, trabajamos con una notación algorítmica analizada, propuesta en clase. Consistía en palabras reservadas, condicionales, ciclos, asignación, operadores relacionales, operadores lógicos y comentarios. Esta estructura era una bastante básica, muy parecida a la de un lenguaje de pseudocódigo, y a partir de esa teníamos que trabajarla para poder realizar un analizador léxico capaz de evaluar ciertas expresiones. Con respecto a la tabla de símbolos, teníamos el primero, que es el ID, que se compone por una letra seguido de una letra, un dígito o un guión bajo, pero esto es de manera opcional. Los números enteros o decimales, que se componían por un dígito o más, o de manera opcional un punto seguido por uno o más dígitos. Esto para hacer los decimales. El caracteres, que vendrían a ser el ASCII, bueno, un solo carácter ASCII, en cadenas, que podrían ser cadenas formadas por caracteres de ASCII. En comentarios, son llaves que incluyen dentro de sí cadenas en ASCII o caracteres. Las palabras reservadas, que vendrían a ser algoritmo, es, inicio, fin, leer, escribir, sí, entonces, si no, fin, sí, mientras, hacer, fin, mientras, and, or y not. Los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación y división. Los operadores relacionales, mayor que, menor igual, mayor igual, igual, y la diferencia. En operadores lógicos, el and, el or y el not. Los símbolos de puntuación, la coma, el punto y coma y el igual. Los delimitadores, que vendrían a ser el espacio en blanco, el tab y el enter. Los símbolos de agrupación, que vendrían a ser los paréntesis. Los operadores de asignación, que deben ser el dos puntos igual. Y los símbolos especiales, que deben ser el guión bajo y el guión medio. Aquí tenemos nuestro autómata, que en este caso inicia en el estado 0. Si aplastas Enter, Ep o Tab, se va a quedar en el mismo estado. Si recibe una letra, se irá al estado 100 y ahí se quedará si sigue recibiendo letras, dígitos o un guión bajo. En el caso de recibir un dígito, se va al estado 101 y ahí se queda si sigue recibiendo dígitos. Pero si recibe un punto, va al estado 1 y de ahí puede seguir recibiendo dígitos yendo al estado 102. Pero si recibe otra cosa, es un error. De allí tenemos la comida simple, que básicamente es para recibir un solo carácter en ASCII. De allí tenemos la comida, tiene que esperar a recibir el cierre de la comida simple. De ahí tenemos la comida doble, que ahí puede recibir uno o más caracteres en ASCII, y de igual manera tiene que esperar el cierre de las comillas dobles. Tenemos la llave de apertura, que puede recibir caracteres en ASCII. Esto es para hacer los comentarios. Y de allí la llave, y si no hay llave, pues va a marcar como fin del archivo y error. De allí el símbolo más, menos, multiplicación y de división, como una vez recibidos, pues ya son símbolos terminales. De allí tenemos la expresión de mayor que recibida te lleva al estado 6. De allí puedes recibir un igual o cualquier carácter. De allí el menor que puede ser seguido por un igual, un mayor que, o de cualquier carácter. De ahí tenemos la coma, el punto y coma, que son símbolos que una vez recibidos traen un estado terminal. De ahí tenemos los dos puntos, que pueden ser seguidos de un igual, eso es para asignar, o también pueden ser seguidos de cualquier carácter. Tenemos el igual, el símbolo de paréntesis de apertura y cerradura, que recibidos te llevan a un estado final, y de ahí cualquier carácter que te da un error. La matriz de transiciones vendría a ser básicamente lo que acabamos de ver, el autómata, pero pasado a una tabla en Excel. De allí tenemos los diagramas. En este caso incluí los primeros del archivo, que van a ser los de algoritmo, esquema condicional 2 y acción.
En este caso, el algoritmo empieza por la palabra reservada algoritmo, de ahí recibe el nombre de algoritmo, los paréntesis, aunque no va a recibir parámetros, la palabra reservada es, la sección de declaraciones, la palabra de inicio, la acción y el fin. El esquema condicional 2 consiste más que nada en empezar por la palabra reservada sí, la expresión lógica, el entonces, la acción y la parte donde puede recibir un si no, un else y una acción, pero pues puede no recibirla y acabar el fin sí. Ahí tenemos la acción, que consiste en acción elemental, en composición secuencial de acciones, en el esquema condicional y el esquema repetitivo. De ahí tenemos la sección de declaraciones, que puede existir o no la producción, que en este caso es la declaración objeto, y si existe pues puede haber más. De ahí vamos a la declaración de objeto simple. Esto produce la declaración de variable, y la declaración de variable produce el nombre de variable seguido por los dos puntos, de ahí el nombre tipo simple, que vendría a ser el tipo de dato. La expresión se conforma de 5 partes. Puede ser la expresión numérica, o la expresión carácter, o la expresión cadena, o la expresión relacional, o la expresión lógica. El valor numérico se puede conformar puede iniciar por los símbolos de más o de menos, de un dígito seguido de un posible dígito, y de ser así pues puede también ser seguido de un punto, en este caso para asignar valores en decimal. Y por último el identificador, que debe pasar por una letra y puede ser seguido de una letra o un dígito o un guión bajo, pero también puede que no haya ninguno de estos. Ahora pasaremos a la sección del código. Aquí tenemos el programa en Python. Se utilizó la librería de expresiones regulares y la podemos ver, y básicamente al momento de ejecutarlo aquí nos dice qué tipo es cada lexema. En este caso el algoritmo es como reservada, identificador promedio de calificaciones, que es el nombre del algoritmo, es la palabra reservada, nota un identificador, y así va con varios. En este caso el programa muestra un error en la línea 14, línea 19, columna 14, que es un arroba que realmente no debería estar ahí, y al fondo lo pone más claramente: errores léxicos detectados, línea 19, columna 14, carácter desconocido. Igual este programa está diseñado para ignorar también los comentarios, aunque el código incluye uno. Bueno, ahora pasando a la evidencia 1 del análisis sintáctico. Primero que nada hicimos un reseño de la notación algorítmica mientras limpieza la gramática. En este caso cambiamos varias reglas por varios motivos, que pueden ser producciones nulas, ambigüedades u otros motivos. La primera que cambiamos fue el comentario, debido a que podía causar una producción nula. Entonces para eso cambiamos el comentario, que ahora si queremos un comentario sin nada pues iríamos por la primera opción, pero de ahí si queremos incluir texto adentro iríamos entre corchetes, entre llaves, la lista carácter, y la lista carácter se conforma del carácter, la lista o carácter, y de ahí lista carácter para seguir concatenando. De ahí el nombre de la variable, que antes era letra, se lleva de un posible carácter nombre. En este caso pasa algo muy similar. Entonces para eso el nombre de la variable ahora es letra, en el caso de que solamente queramos una letra como variable, o la letra se adecuada al nombre. En este caso cola nombre vendría a ser igual al carácter nombre, o carácter nombre sigue cola nombre para seguir añadiendo carácter nombre. El nombre de algoritmo teníamos algo muy similar igual. La letra sigue carácter nombre, pero el nombre de algoritmo vendría a ser letra, o letra sigue cola nombre. Es lo que ya teníamos antes. Aprovechamos esa regla ya creada. Declaración de objeto simple, producida declaración de variable, la eliminamos porque era producción unitaria. Declaración de objeto, producida declaración de objeto simple. En este caso se elimina el intermediario porque no hace falta realmente. Entonces lo que producía declaración de objeto simple se lo adjudicamos a declaración de objeto. La expresión de cadena
También fue cambiada porque existía recursividad por la izquierda. Aquí, como podemos ver, aquí empieza por eso, expresión cadena más expresión cadena. Entonces para eso reformamos la gramática de esta manera: expresión cadena seguido de nombre de variable o valor cadena, o nombre de variable seguido de expresión cadena 2 o valor cadena seguido de expresión cadena 2. Y aquí tenemos la expresión cadena, que incluye unas de las que ya estaban anteriormente en expresión cadena. En expresión numérica existía recursividad por la izquierda. Entonces para eso hicimos algo parecido. Creamos la regla de término numérico, que básicamente puede ser la expresión numérica entre paréntesis, o la expresión numérica antes de ella un símbolo menos, o el nombre de variable o el valor numérico. Y también creamos la expresión numérica 2, que básicamente vendría a ser el operador numérico, el término numérico que ya hemos visto, el operador numérico concatenado del término numérico o concatenado con la expresión numérica 2. En la expresión relacional había ambigüedad, ya que expresión incluía expresión relacional. Pues para eso creamos expresión simple, incluye expresión numérica o expresión carácter o expresión cadena. En este caso, expresión relacional produce expresión simple concatenado con operador relacional y expresión simple. En expresión había que reordenar la jerarquía para evitar solapamiento. El solapamiento básicamente es cuando dos reglas te llevan a un mismo camino. Eso puede causar problemas en el parser. En este caso, la expresión numérica, por ejemplo, te puede dar A más B, pero la expresión relacional puede producir expresión simple, y la expresión simple puede producir la numérica. Entonces ahí puede haber un problema. Entonces para eso simplemente la reordenamos bueno, por así decirlo, de lo más general a lo más específico. En el caso de expresión lógica, existía recursividad por la izquierda, por ejemplo en el primer caso y en el tercer caso. Para eso creamos expresión lógica 2 y término lógico. Término lógico incluye la regla que decía no término lógico, la expresión lógica entre paréntesis, la expresión relacional, el nombre de la variable o el valor lógico. Expresión lógica 2 incluye la regla del AND, si el término lógico, el OR, si el término lógico, el AND término lógico, expresión lógica, el OR, término lógico y expresión lógica. En el caso de expresión lógica, existía el término lógico o el término lógico seguido de expresión lógica, y así evitamos la recursividad por la izquierda. La asignación externa podía producir una posible producción nula por la cerradura de Kleene, en este caso la de nombre objeto. Entonces para eso hicimos algo parecido que las primeras reglas. En este caso era el de la lista de lectura, que vendría a ser el nombre de la variable, o el nombre de la variable si una lista de lectura para seguir agregando nombres de variable. En asignación externa era leer el nombre de la variable, o leer el nombre de la variable de lista de lectura para seguir agregando más. En escritura pasa algo muy parecido, que también podía existir una producción nula. En este caso, escribir nombre objeto era seguido por un posible nombre objeto, pero podía que este nombre objeto no existiera y pues hubiera una producción nula. Para esto creamos una lista de escritura. La lista de escritura básicamente contiene el nombre de la variable o el nombre de la variable seguido de una lista de escritura. La escritura consiste en escribir el nombre de la variable o escribir el nombre de la variable seguido de una lista de escritura. Para el esquema condicional 2 podía haber una producción nula debido a que el si no era opcional. Para eso creamos dos caminos, uno donde no existe el si no, solamente hay un fin sí, y el otro donde hay un si no. Entonces básicamente así podemos evitar una producción nula. En cuanto al esquema condicional, este solamente producía el esquema condicional 2, igualmente que el esquema repetitivo que producía el esquema mientras. Entonces para esto simplemente las quitamos debido a que eran producciones unitarias. En acción básicamente había bastantes producciones unitarias, entonces simplemente adjudicamos a acción todo lo que estas producían. Entonces aquí tenemos el sí, las estructuras de control y las repetitivas básicamente. Composición secuencial, había algo curioso debido a que acción producía composición secuencial de acciones. En este caso existe esa ambigüedad,
y también existe una posible producción nula debido a esta segunda acción. Entonces para eso simplemente metimos todo esto dentro de la propia acción. Entonces lo pusimos como acción elemental. Puede ser acción elemental o acción elemental seguido de una acción para que pues pueda seguir habiendo acciones. Y por último está la sección de declaraciones, en lo cual pasa algo como lo pasaba en las primeras reglas. Básicamente aquí puede que exista o no exista una declaración de objeto. Para esto, como primera opción, pusimos una declaración de objeto o una declaración de objetos y una sección de declaraciones, donde podemos ir adjudicando declaración de objeto. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del código. En este caso fue hecho con Python, utilizando también la librería de expresiones regulares. Lo primero que va a hacer el parser es hacer el análisis léxico para asignar tokens a cada uno de las palabras de nuestro algoritmo de prueba. En este caso aquí podemos ver cómo se los asigna y también en qué líneas se encontraban. En la parte del análisis sintáctico básicamente consiste en verificar que todo esté bien escrito. En este caso el programa que usé de prueba tiene varios errores. Por ejemplo, no tiene el paréntesis de cierre a un lado del nombre del algoritmo, solamente identifica el de apertura. Y aquí pone, se esperaba paréntesis de cierre, pero se encontró porque es la palabra reservada que sigue de allí. De allí también escribí mal a propósito el tipo de dato, que era numérico, en la línea 4. Y en este caso, línea 4 está aquí, donde nota 3 debería ser numérico. Y aquí lo identifica. Dice que el esperado debe ser numérico, el carácter, cadena o el lógico. Después, en la línea 23 se esperaba fin sí, pero se encontró end of file. Básicamente el if que agregué no tenía un fin sí para cerrarlo, entonces realmente nunca lo detectó. Y por último, el algoritmo que hice no tenía un fin de algoritmo, no tenía un fin, entonces realmente nunca lo identifica. Y aquí te lo pone, se esperaba fin, se encontró en no file. Y básicamente en esto consistía el programa.